Hola, buenos días. Hoy estamos en el Museo Nacional del Prado, en estas salas justo al lado de las salas del Bosco, y vamos a hablar de un tema muy particular y desgraciadamente que está pues bueno, muy de actualidad. Y para ello tenemos con nosotros a Jorge Galván. Jorge Galván, que es, a ver si lo digo bien, director general de la Asociación de Empresas de Sanidad Ambiental. Exacto. ¿Qué tal, Jorge? Que Muy nos bien. va a hablar de precisamente las plagas y cómo bueno, se ven también se han transmitido a través de las obras, ¿no? Podemos ver en las diferentes épocas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal estás? Muy bien, buenos días. Pues sí, os voy a hablar un poquito de lo que es la sanidad ambiental y las plagas que muchas veces traen como consecuencia enfermedades. Y para empezar a hablar de este tema, bueno, hay que distinguir entre salud y sanidad. Salud es un estado y sanidad son los procesos que nos ayudan a garantizar ese estado, que es lo que hacemos con el control de plagas y en general con la gestión de organismos nocivos. Para ver esto en el arte hemos querido coger como ejemplo en un principio este cuadro que está aquí, que es El triunfo de la muerte. Es un cuadro fantástico, podríamos estar horas hablando de él y mirando detalles porque, bueno, como toda la colección que hay en el Prado, es exquisito y estupendo. Vamos a mostrar la cartela. Como podéis ver, es una obra de Peter Bruegel el Viejo, de hacia 1562-63, y representa muy bien pues, ese momento un poco más pesimista, en donde es bueno, el día del juicio final. Vemos las campanas, cómo están tocando y cómo todo este ejército de esqueletos, ¿no? Pues está arrasando con todo y llevando a todos los vivos hacia este ataúd gigante, en esa sensación, ¿no?, muy parecida a lo que transmitían las plagas como podía ser la peste, ¿no? Claro, en este caso el cuadro está basado en la peste. Ese ejército de esqueletos que ha comentado Javier sería la peste, y cómo va arrasando, cómo en el caso de una enfermedad no hay estamentos sociales. Vemos que ataca a todos los tipos, desde un rey que podemos ver en la esquina inferior izquierda, a muchos otros tipos de ciudadanos, ya que no distingue. Ese ejército, como digo, sería la peste, y son los estragos que causa, y lo que más subyace de este cuadro es el miedo a algo que no conocemos, en este caso la medicina está poco avanzada, y que no podemos controlar. También podemos ver diferentes actitudes, gente que huye, gente que... Vemos una pareja de amantes, por ejemplo, en la otra esquina, en la esquina inferior derecha. Vemos una pareja de amantes que en este caso ha decidido que ve que va a pasar lo que va a pasar y prefiere pasar los últimos momentos juntos. Parece que no se dan cuenta, ¿no? Sin embargo, hay otros que intentan pelear, ¿no?, ante ese destino, ¿no?, esa enfermedad casi desconocida, ¿no?, porque no se sabía de dónde... Claro, en realidad, bueno, era una rata la que llevaba a la pulga, que la pulga era el vector de la bacteria que causaba todo esto. Eso es lo que hacemos nosotros con nuestras actividades, controlar este tipo de vectores y transportadores de bacterias o virus que generan enfermedades. Yo creo que podemos ver también algún otro cuadro. Mira, cuando hablamos de sanidad, hablamos de sanidad en general, aquí tenemos este cuadro que es fantástico, que se llama La serpiente de metal. Y vemos a... ¿De Van Dyck? De Van Dyck. Vemos a Moisés con la serpiente de metal. En este caso ha habido una plaga de serpientes y la cura está representada por esa serpiente de metal, que en realidad lo que nos hace ver es la fe. Aquí, cuando la medicina no está muy avanzada, la fe era una gran esperanza para la gente para poder salvarse. Esta serpiente, mirando a los ojos a los que estaban infectados por las serpientes, los curaba. Y es una representación, una pandemia, pues hemos visto los efectos y en este caso sería la cura. Este cuadro también es fantástico. Se puede ver. Es lo que se transmite mucho en las obras del Prado y de arte de esta época, ¿no? Siempre es esa búsqueda de la solución mediante la fe. Mediante la fe, porque no había otro conocimiento científico, ¿no?, desarrollado. Cuando el conocimiento científico necesitamos algo en lo que creer, algo en lo que ampararnos para buscar esa cura y luchar por ella. Entonces este cuadro es muy interesante por ese caso. Podemos ver también aquí, por ejemplo, Este San Roque, ¿no? Es uno de los grandes patrones, digamos, contra la peste. Era el patrón de la peste. Era en el que la gente más confiaba frente a la peste. De hecho, aquí que podemos ver que muestra su muslo, en él, si se ve detenidamente, hay una llaga que es causa de la peste. Y aquí vemos a un perro que le lleva el pan. ¿Por qué pasó esto? San Roque era muy devoto de los enfermos, los cuidaba frente a la peste y llegó a contagiarse. Entonces llegó un momento en que cuando estaba contagiado decidió retirarse para no seguir contagiando. Es una de las cosas que todos conocemos por desgracia con el COVID, el aislamiento frente a este tipo de enfermedades contagiosas. Y este perro era en el que en su retiro le llevaba la comida. Él estaba aislado debido a lo que le pasó con la peste. Pero lo del aislamiento, que quizá lo podemos ver en las siguientes
en esta magnífica obra de Carlos de Ast, que es el Lazareto. El aislamiento era algo que tampoco, bueno, que poco a poco, ¿no?, se va viendo que es efectivo. Es un conocimiento muy básico que cuando ven la vía de contagio, de una forma muy rudimentaria, luego veremos diferentes métodos de protección también rudimentarios, descubren que el aislamiento hace que no se contagien, y sobre todo la ventilación. En este cuadro, que es espectacular también, este Lazareto, el Lazareto era lo que venía a ser en aquella época un hospital. Y como se ve, está en una zona ventilada y aislada. ¿Para qué? Para favorecer la curación con la ventilación y evitar el contagio en todo caso. Aquí está en zona de mar porque además cuando un barco venía con tripulación contagiada, lo que hacían era aislarlos en estos lazaretos, que como os he dicho antes estaban en unas zonas ventiladas y es donde solían estar. Esto es lo que el precursor de los hospitales para enfermedades contagiosas generalmente. Es un cuadro que está orientado a evitar el contagio y la propagación de la pandemia. La verdad es que es increíble también ver las obras, ¿no?, del Prado, que siempre lo intentamos enfocar desde un punto de vista artístico, pero que nos dicen mucho del ser humano y de dónde venimos, ¿no? El arte en general tiene una gran labor didáctica y hay veces que nosotros aprendemos mucho pero olvidamos cosas muy básicas. Esto es un básico. Ahora mismo estamos peleando con la ventilación y estamos hablando de que este cuadro, la época en la que está hecho, ya tenían conocimiento de que la ventilación era importante para estos casos. El arte siempre nos enseña y a veces nos enseña cosas que hemos olvidado, pero que no por ello dejan de ser importantes. Y también hablabas antes de que los conocimientos científicos han ido evolucionando, ¿no? Y has traído una serie de elementos. He traído aquí unos elementos que si queréis os los voy enseñando. Es cómo ha evolucionado el sistema de protección. En este caso es una imitación, obviamente. La original, que es mucho más completa, estaría en un museo, pero es la máscara que usaban los médicos en la peste. Era una máscara que se ponían en la cara para mantener una distancia con el enfermo y que además hubiera una especie de filtración, ya aquí se empezaba a pensar que se transmitían por aire ciertos virus o ciertas bacterias y que era interesante tener este tipo de elementos. Esto es en la peste negra, que fue en el siglo XV, sí, 1500. Bueno, si la peste lleva... Más o menos. Sí, desde... Luego, a principios del siglo XX, tuvimos ese nombre que le pusieron a la gripe española, no habría que ponerle española, pero fue gripe española, y aquí avanzaron un poco más, se dieron cuenta que había que tener un sistema de filtración muy rudimentario, pero usaban un pañuelo en color blanco, que lo que hacía era filtrar el aire, porque vieron que la gripe española tenía una gran dispersión a través del aire. Y ya, pues si nos vamos a la época moderna, nos encontramos lo que es una mascarilla FFP2, que todos conocemos por desgracia, nos suena mucho, que aquí lo que tenemos ya es un sistema de filtración mucho más avanzado, hay mascarillas más avanzadas y más rudimentarias. Esta quizás sería de las comunes, la que todos conocemos y la que mejor protección nos da, y es la que hemos usado frente a la COVID-19. Y bueno, para acabar el directo y no solo hablar de enfermedades y de lo malos que son los insectos, si cogemos la tablet otra vez, os voy a enseñar un cuadro ya que nos da una muy buena imagen, porque los insectos tienen su trascendencia en enfermedades como vectores, etcétera, pero también hay que tener en cuenta que son parte de la vida y son algo que nos ayuda a seguir adelante. No solo son vector de enfermedad, que por supuesto nuestras empresas se dedican a esa gestión, la sanidad ambiental se dedica a proteger, sino que los insectos son parte de la vida y están reflejados en muchísimas obras de arte. ¿Y cuáles de ellos son los que más están asociados a enfermedades? Generalmente los que más están asociados a enfermedades son, dentro de los artrópodos, los insectos, y muchos de ellos pues son los mosquitos. También tenemos garrapatas, que ya no son insectos, son artrópodos, y muchos otros, pero generalmente los mosquitos son los más comunes y los que más conocemos. Ahora, para acabar de una manera un poquito más agradable y comentar una obra que también es espectacular y que por supuesto está aquí en el Prado, vemos a la Virgen con el Niño, la guirnalda de flores y ángeles. Este cuadro es espectacular. Y vemos que en esta guirnalda de flores pues tenemos diferentes insectos. Por ejemplo, aquí en la parte superior vemos una mariposa, vemos también alguna araña, alguna abeja aquí en el lateral. Este cuadro lo que nos quiere representar, mediante la maternidad de la Virgen y el Niño y mediante toda esta naturaleza representada por las flores y los insectos, es la vida. Como digo, los insectos, aparte de que tienen sus efectos que hay que controlar, también son origen de vida. Y bueno, para no acabar que tenemos que convivir, ¿no? De hecho, bueno, todas estas flores tan fantásticas se polinizan gracias a los insectos. Y queríamos acabar con algo más agradable, que no todo fuera la peste. Más alegre que lo que tenemos allá al fondo. Efectivamente, la comparativa, como veis, aunque los dos son cuadros espectaculares, este transmite una cosa mucho más enternecedora y mucho más orientado a la naturaleza. Jorge, pues muchísimas gracias. Es un placer aprender siempre cosas nuevas a través de aportaciones como la tuya y de las obras del Museo del Prado.
Muchísimas gracias y gracias por vuestra labor que hace que estemos todos mejor. Gracias a vosotros y os animo a que vengáis a ver esto en directo porque merece la pena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y os animamos a todos a venir al Museo del Prado a ver las obras con otros ojos. Siempre hay muchas lecturas. Está la artística, por supuesto, pero cada uno siempre puede aportar, ¿no?, su propio conocimiento. Y si no, en nuestra página web vais a encontrar muchísima información de estas obras. También podéis ver vídeos en nuestro canal de YouTube sobre conferencias, obras comentadas, restauraciones. Y lo dejamos por hoy. Recordamos que hacemos vídeos en directo de lunes a viernes de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos.